En el mundo de la arritmia cardíaca, ¿qué hay que tener en cuenta? Es muy frecuente ustedes que se van a enfrentar. Normalmente el corazón, chicos, la frecuencia cardíaca, ¿entre qué niveles está? Entre 60 y 100. Si es menos de 60, será una bradicardia, ¿no? Y si es más de 100, será una taquicardia. En el hospital, ¿qué tipo de arritmias vemos más? Las taquiarritmias, ¿no? 80% de nuestras enfermedades son taquiarritmias en el hospital y 20% son bradiarritmias. Entonces te voy adelantando algo. ¿Qué pregunta te van a hacer? Probablemente más taqui, ¿no? El anteaño pasado hubo un aumento inusual de bradis. Te preguntaron marcapaso, ¿no? Pero taqui es lo que más vemos, ¿ya? Otra. Si yo tengo una taquiarritmia que tenga alteración hemodinámica, ¿cuál es el manejo? Muy bien, cardioversión eléctrica. Si yo tengo una bradiarritmia que tiene alteración hemodinámica, ¿cuál será el manejo? Acá le puedes poner un marcapaso transitorio. ¿Ok? O sea, siempre algún aditamento tienes que hacer cuando hay alteración hemodinámica en una arritmia. ¿Ya? Doctor, cardiovertir, ¿qué significa? Cardiovertir es sacar del ritmo, ¿no? Tenemos dos cosas a nivel de lo que es meter electricidad a un paciente. Tenemos la desfibrilación y tenemos la cardioversión eléctrica. La desfibrilación se usa en el paro y la cardioversión se usa ¿en qué? En las arritmias. El paciente con desfibrilación que se usa para el paro, la dosis es de 4 joules por kilo para descargar al paciente. En cambio, en la arritmia usamos la dosis de 0,5 a 1 joules por kilo. ¿Ok? En este caso, va a ser asincrónico la forma de colocarle la corriente. En cambio, en la cardioversión es sincrónico. No se olviden de ese dato. Entonces, doctor, ya entendía, pues, ¿no? Desfibrilar es meter más corriente y cardioversión es menos, ¿no? Claro. El desfibrilado te en paro, compadre. Te en paro. En la cardioversión, pues está despierto, caminando, tranquilo. O sea, tengo mi fibrilación, doctor. Vengo para que me cardiovierta. Te habla todavía, tranquilazo. ¿Ya? Importante. Entonces, para entender el concepto, quiero que aterrices en el mundo de las taquicardias. ¿Ya? En el mundo de las taquicardias. Mira, las taquiarritmias tienes QRS estrecho y QRS ancho. ¿Cómo comienzas a estudiar estos pacientes? El QRS estrecho es cuando el QRS mide menos de 3 cuadraditos, ¿sí? O menos de 0,12, da igual. Menos de 0,12. El QRS ancho es cuando mide más de 3 cuadraditos o tiene más de 0,12 segundos. ¿Ok? El QRS estrecho vas a sospecharlo ¿en qué casos? En pacientes jóvenes, ¿ok? Y también en pacientes que no tienen tantos antecedentes de daño cardíaco. No tienen antecedentes de daño cardíaco. En cambio, el QRS ancho lo voy a sospechar en pacientes mayores, ¿sí? Mayores, adultos mayores. Y en pacientes que tienen antecedentes de daño cardíaco, ¿no? Ya se le ha dado un infarto antes. Hay alguna cosa rara con esos señores, ¿no? En su corazón. Muy bien. Quiero que definamos cuáles son las arritmias que nos vamos a llevar al hospital y que vas a leer si quieres profundizar algo. Para entender el QRS estrecho primero, hay que interpretar que vamos a tener que ver las ondas R. Si yo tengo un paciente que tiene una R así, mira las RA, parece que está a misma distancia, ¿no? Y hay otras R que pueden estar así. Acá tiene diferente distancia. Si las R's tienen las mismas distancias, quiere decir que son regulares. Si las R tienen diferentes distancias, quiere decir que son irregulares. De las irregulares, ¿quién quiero que te aprendas? La fibrilación auricular. De las regulares, quiero que te aprendas del flúter y de la taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, ¿cuántas taquiarritmias me voy a aprender de QRS estrecho? 3.
fibrilación auricular, flutter y taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? Observa. Quiero diagnosticar fibrilación, doctor. Dos cosas. 1, ausencia de onda P. Y 2, RR irregulares. ¿Ya? Ausencia de onda P y RR irregulares. Doctor, quiero diagnosticar flutter. Acá básicamente las famosas ondas F mayúsculas. Ondas F mayúsculas. Doctor, quiero diagnosticar taquicardia paroxística supraventricular. 1, ausencia de onda P. Que igualito que la fibrilación, pero mira la 2, pues. RR regulares. RR regulares. ¿Ok? En todo este grupito de las taquicardias paroxísticas supraventriculares también podemos tener al famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Muy bien. Doctor, la fibrilación tiene ondas F minúsculas, ¿no? Ondas F minúsculas. Y el flutter F mayúsculas. Pero tiene alguna otra diferencia, por supuesto. ¿Dónde se origina una fibrilación? ¿Aurícula izquierda o derecha? Izquierda. Una fibrilación va de la aurícula izquierda, chicos. ¿Dónde se desembocan las venas pulmonares? ¿Sí? Las venas pulmonares, ahí se origina la fibrilación. ¿Y dónde se origina, doctor, el flutter? En la derecha. El famoso istmo cabo tricuspideo, ¿no? Ahí se hacen las ablaciones. Entonces, eso es importante en el origen, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier enfermedad del ventrículo izquierdo, o de la válvula mitral, pueden terminar originando problemas de dilatación de la aurícula izquierda, ¿sí? Si yo tengo una hipertensión arterial, se me crece el ventrículo, ¿sí? Y la aurícula izquierda después se dilata. Si yo tengo una estenosis mitral, se cierra esto, dilata la aurícula. Entonces, cada vez que la aurícula izquierda se dilata, puede desarrollar fibrilación auricular por origen estructural. Origen estructural. También tiene un origen no estructural, hipertiroidismo. No cambia la estructura, pero puede originarla. ¿Ok? Es importante. En la aurícula derecha, para que origine flutter, algunas enfermedades, cualquiera que aumente el trabajo en el ventrículo derecho, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, puede originar un flutter. Otra, el EPOC. El EPOC, por su estado de hipoxemia, hace hipertensión pulmonar y puede originar a la larga un flutter. ¿Ya? Entonces quiero que razones qué situaciones te podrían llevar a uno u a otro. ¿Ya? Doctores, en QRS ancho, ¿qué vamos a encontrar? En QRS ancho vamos a encontrar la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, que sería la cuarta arritmia que quiero que aprendas. Acá vamos a ver esta imagen típica de la taquiarritmia ventricular. ¿Ya? Entonces, la taquiarritmia ventricular o taquicardia ventricular termina después y se forma una fibrilación ventricular. Entonces, una taquicardia ventricular puede evolucionar a una fibrilación ventricular y, lógicamente, el paro establecido. El paro establecido. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué te preguntan más fibrilación auricular? Porque es la arritmia que hace más clínica. O sea, a mí me van a preguntar, doctor, lo que haga más clínica. Definitivamente. ¿Ok? Causas de fibrilación a la izquierda. A la izquierda. Mira, posoperado, hipertiroidismo, hipoxia, hipercapnia, estenosis mitral, o sea que se dilate la aurícula izquierda. Cardiopatía isquémica, cualquier cardiopatía isquémica. EPOC, cardiopatía hipertensiva. Cualquier cosa puede originarla. ¿Ok? Es importante, por eso que es muy frecuente. ¿Y cómo lo vas a diagnosticar? Con el EKG, RR variable y ausencia de onda P. ¿Ya? Es una arritmia cardíaca sostenida. Tercera parte silenciosa y aumenta 5 veces el riesgo de un ACV. Pregunta para todos.
¿Cuál es el tratamiento que permitió sobrevivir más a los pacientes con fibrilación auricular? ¿Cuál creen? La anticoagulación. ¿Por qué? Porque todos terminan muriendo por las embolias. ¿Ya? Hay 4 tipos, chicos. ¿Cómo quiero que los recuerden? Miren, de los 4 tipos que existen, los 3 primeros se podrían cardiovertir, y la cardioversión tú sabes que puede ser eléctrica o farmacológica. ¿Ya? Y del permanente, este sí, no se atrevan a cardiovertir. Acá no les va a hacer caso. No hay cardioversión aquí. ¿Ya? No se olviden de eso. Doctor, la cardioversión farmacológica, ¿con qué fármaco se hace? Si el corazón tiene daño estructural, se hace con amiodarona. Y si el corazón es joven, no tiene tanto daño, se puede hacer con propafenona. ¿Ok? Propafenona. Muy bien. Entonces, doctores, las 3 primeras, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos el tratamiento? Y la última es otro tratamiento, ¿no? Así es, porque mira, la fibrilación tiene 3 cosas, chicos, 3 tratamientos que se pueden hacer. La primera parte, la segunda parte y la tercera parte. ¿Ok? La primera parte es la anticoagulación. La anticoagulación. ¿Ok? Para evitar la mortalidad. La segunda parte es el control de la frecuencia cardíaca, muchachos. Y la tercera parte es cardioversión. La cardioversión es eléctrica o farmacológica. ¿Ok? Eléctrica o farmacológica. Chicos, la anticoagulación tiene un objetivo, que es el INR. Y el INR tiene que estar entre 2 y 3 para una fibrilación auricular. ¿Ok? Luego tenemos el control de la frecuencia cardíaca. El control de la frecuencia cardíaca se puede hacer ¿con qué cosa, chicos? Con beta bloqueantes. Siempre que te pregunten con qué haces control de frecuencia cardíaca, con beta bloqueantes. ¿Ok? Esa es la parte más importante de este manejo. ¿Cuándo se podrá usar digoxina como control de la frecuencia cardíaca? Cuando el paciente tenga una insuficiencia cardíaca descompensada. Pregunta importante. Insuficiencia cardíaca descompensada, eso es manejo de inicio de control, digoxina. Si el pata no tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, se puede usar, ¿qué cosa? Beta bloqueante, ¿ya? Beta bloqueante. Doctor, ¿a quién le hacemos cardioversión eléctrica? ¿A quién? Le hacemos cardioversión al que tenga menos de 6 meses con fibrilación auricular. ¿Ok? Mi pregunta para todos ustedes es, un pata diagnosticado con fibrilación auricular, hoy día se diagnosticó, lo cardiovertimos ahorita, al toque para mejorarlo. ¿Cuál es la medida o el tiempo que yo tengo que tener en cuenta para cardiovertirlo a ciegas? ¿Qué es cardioversión a ciegas? Que no le hago ETE. Si yo tengo un pata que tiene fibrilación auricular, ¿ok? Y la fibrilación auricular pasaron 48 horas, yo no puedo cardiovertir al paciente de la noche a la mañana, porque al cardiovertirlo puede hacer que el coágulo salga disparado al cerebro porque pasa a ritmo sinusal. ¿Ok? ¿Cuándo cardiovierto a ojo cerrado? Cuando tenga menos de 48 horas. ¿Ok? Si tiene más de 48 horas, tengo que obligado a hacerle eco transesofágico. Eco transesofágico. ¿Cuándo pasa de 48 horas? ¿Ok? Muy bien. Escucha feo afuera, ¿no? ¿Están matando a alguien? Ahí está, hay un jovencito ahí. Pásale la voz. Sí, por favor. Es que se escucha medio raro. Entonces, ¿el tiempo importante cuál es? Un favor, avísale que se escucha hasta acá su... No sé qué están haciendo afuera. Sí, moviendo carpeta, están matando a alguien. Mira, si el pata tiene menos de 48 horas, yo tengo la obligación moral, si tengo menos de 48 horas, tranquilamente le hago cardioversión y me hago loco. Pero si tiene más de 48 horas, yo tengo que hacer el AET, eco transesofágico, de todas maneras. ¿Ya? Eso métanselo en la cabeza porque no vayan a fregarla, le cambian el ritmo y el coágulo sale disparado al cerebro y lo matan al pata. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, doctor, a mí me van a hacer una pregunta clave. ¿Cuándo es permanente? Cuando tiene un tiempo mayor de 6 meses con la fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces, cualquier paciente que me pongan
que tiene más de 6 meses con fibrilación auricular, doctor, ¿yo qué tengo que hacer? Evitar cardiovertir. Y solamente hago anticoagulación y control de la frecuencia cardíaca cuando tiene más de 6 meses. Si tiene menos de 6 meses, sí le puedo ofrecer anticoagulación y control de la frecuencia cardíaca con beta bloqueante, y también puedo hacer cardioversión. No hay ningún inconveniente. ¿Ok? Pregunta para ustedes: ¿qué es mejor, una cardioversión eléctrica o una cardioversión farmacológica? Es mucho mejor siempre la eléctrica, nunca se olviden. Y mientras más tiempo pasa de la fibrilación, la farmacológica disminuye su efecto y es mejor la eléctrica. ¿Ya? Entonces nunca dudes. Ahora, chicos, ¿con qué se hace la cardioversión eléctrica? Cuando tú entras a una cardioversión eléctrica, el pata viene, tú lo tienes que dormir. Lo duermes con midazolam. Y luego de dormirlo con midazolam, ¿por qué lo duermes para cardiovertir? Porque la cardioversión, ¿sabes qué es? Es como un puñetazo en el pecho, así, ¡pah!, seco. Y duele. Y tienes que luego sacarlo y le tienes que revertir el efecto de la benzodiazepina. ¿Con qué revertimos benzodiazepina? Con el flumacenilo. Entonces al final le haces su flumacenilo y ¡pum!, se despierta y ¡ah, carajo!, me duele el pecho. Siente que alguien le mete un puñete. ¿Ok? Entonces eso se hace ambulatoriamente. Pregunta: viene un paciente hipotenso con fibrilación auricular. ¿Qué es lo primero que hacemos? Acuérdense el algoritmo anterior. Viene un paciente con fibrilación auricular y tiene hipotensión. ¿Qué hacemos? Cardioversión. Toda taquiarritmia con alteración hemodinámica se cardiovierte primero. Para las preguntas del ENAN, alteración hemodinámica, ¿sabes qué cosa es? Hipotensión. ¿Ya? Para las preguntas del ENAN, cuando tú escuches un paciente hipotenso, para el ENAN es alteración hemodinámica. Pero tú sabes que alteración hemodinámica es frecuencia cardíaca y presión arterial, un montón de cosas, ¿no? Está todo el sensor. Pero para el ENAN, presión arterial baja es alteración hemodinámica. ¿Ya? Muy bien. Esto de acá es el CHAS-VASc. El CHAS-VASc es un índice que permite saber cuándo voy a anticoagular. Si el pata, ahí está el puntaje, si tiene 0 puntos, doy aspirina. Si tiene 1 punto, doy aspirina o anticoagulación. Y si tiene 2 puntos o más, doy de frente anticoagulación. ¿Ok? ¿Por qué le damos tanta bola al CHAS-VASc? Porque hemos demostrado que la anticoagulación disminuyó la mortalidad. Por eso que es muy importante para nosotros. ¿Ok? Nunca han preguntado CHAS-VASc. En ENAN ni en residentado han preguntado. Pero te lo dejo porque no sabemos cuándo vayan a preguntarlo. ¿Ok? Y acá vas a ver que mientras más puntos tiene, más posibilidades de poder hacer un stroke. ¿Ok? ¿Qué es el Hasblit? El Hasblit es la posibilidad de sangrado. También, cuando usas anticoagulantes, puedes usar también la escala de Hasblit para ver qué posibilidades mayores tienes de poder llegar a un mayor sangrado. ¿Ok? Pero tú ya sabes ya que un paciente con fibrilación tiene que tener su INR entre 2 a 3, ¿no? Básicamente ahí. Acá están los diferentes anticoagulantes. ¿Por qué pongo la warfarina aquí? La warfarina, ¿por qué sigue siendo la reina, chicos, contra todos los demás? ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente disminuya su depuración renal y la mayoría con menos de 30 prácticamente quedan eliminados, pero la warfarina se mantiene. Por eso que la warfarina sigue siendo el anticoagulante ideal y la reina, como se dice, ¿no? Eso es importante. La taquicardia paroxística supraventricular es importante que lo tengas en cuenta. La típica pregunta va a venir así: paciente mujer, joven, ponte 18 años, que viene con una frecuencia cardíaca de 200. Viene ese paciente típico, ¿eh? Y tiene una presión arterial de 130 con 70, con 80. Doctor, ¿qué hacemos? A ver, primero tienes que mirar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y mira el EKG. Doctor, como ya está estable, no hay roche, pues. ¿Qué pasaría si la presión estaba baja? Cardioviertes, así es, cardioviertes. Pero cuando su presión está estable, entonces le hago un EKG y diagnostico primero. Doctor, no veo onda P, pero las RR son regulares.
automáticamente ya le di diagnóstico, doctor, taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? El típico caso, mujer joven, que viene de emergencia, ¿ya? La taquicardia paroxística tiene dos orígenes, chicos. Miren acá, el corazón. El primer origen es en el mismo nodo. El impulso da vuelta. Se llama TRIN, taquicardia de reentrada intranodal, y eso es el origen del 40% de estos casos. El otro origen es que el impulso baja por el nodo auriculoventricular y se da una vuelta y sube por un haz. Esta es una vía anómala. Esta vía anómala muchas veces hace que dé vuelta todo. Este exceso, este punto que baja por el nodo y sube por la vía anómala y nuevamente baja por el nodo y está haciendo un circuito cerrado, es una vía ortodrómica. Las vías ortodrómicas, acuérdate, orto de nodo, que baja por el nodo y sube por la vía anómala y da vueltas, es el 60% de los orígenes de la taquicardia paroxística supraventricular. Pregunta para ti. En el origen de la taquicardia paroxística supraventricular, ¿quién estaba involucrado? El nodo. Por lo tanto, en el manejo terapéutico, ¿cuál es lo primero que se hace? Maniobra vagal. ¿Por qué? Porque es lo primero que vamos a ayudarle al nodo con el bloqueo a través del nervio vago, haciendo una maniobra vagal. ¿Sí? Cuando la maniobra vagal es negativa, ¿qué nos queda hacer? Colocarle adenosina. Le colocamos adenosina cuando la maniobra vagal es negativa y no ha ayudado, ¿no? 6 miligramos de adenosina. ¿Ok? Bien, mira, el Wolff-Parkinson-White es la versión masculina de la taquicardia paroxística. Y te lo digo para que te acuerdes de Wolff, para que te acuerdes de Wolff, lobo, hombre. ¿Ok? Y acá ocurre, sobre todo, porque va a haber un aumento, una famosa onda delta y un QRS estrecho. Al tener un PR corto, onda delta y un QRS estrecho que lo cataloga, ese es un Wolff-Parkinson-White. En el Wolff-Parkinson-White hay un haz que origina todo, que es el famoso haz de Kent. Haz de Kent, que es el origen. ¿Ya? Las maniobras vagales se pueden usar en este caso, también se pueden usar, pero como hay un haz, y el haz muchas veces baja el impulso por el haz y sube por el nodo, es una variable antidrómica, porque me involucró un haz que baja y sube por el nodo, contrario al ortodrómico. Y aquí se usa mucho el verapamilo. ¿Ok? Acuérdate que los calcioantagonistas del grupo 4 de los antiarrítmicos se usan mucho en esas vías anómalas, ¿ok? Porque son bradicardizantes. No te olvides de eso. Igual, si hubiera la taquiarritmia con cualquier alteración hemodinámica, ya sabes tú qué hacer, cardioversión eléctrica. ¿Sí? Muy bien. De los bloqueos, solamente quiero que te acuerdes del bloqueo de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Okay? En general, de las bradiarritmias, bloqueos AB. No quiero que te dediques a los bloqueos del nodo sinusal ni nada. Dedícate a la B. ¿Ya? El primer grado, ya sabes que es un PR largo. ¿Sí? El segundo grado tiene dos, el MOVITZ 1 y el MOVITZ 2 que ya vimos en infartos, ¿no? El MOVITZ 1 se llama de Beckenbach y generalmente hay un PR largo hasta que hay una onda P que no conduce. En el MOVITZ 2 el PR es normal y de repente una onda P no conduce. ¿Ok? Y luego tenemos, acá se repitió creo, luego tenemos un tercer grado en donde hay una disociación auriculoventricular. ¿Ok? Pregunta para todos. Indicaciones de marcapaso. ¿A quiénes le pongo marcapaso? Le pongo a un bloqueo de segundo grado, MOVITZ 2. Y también a un bloqueo de tercer grado. Estos son las dos orígenes de colocación de marcapaso en el 80% en el hospital. ¿Ok? Doctor, un MOVITZ 1, ¿nunca le colocaré marcapaso? Sí se podría colocar siempre y cuando haga síntomas. Acuérdense esos detalles claves. ¿Ya? Preguntan bastante en el ENAM, el bloqueo AB de tercer grado para uso, indicación de marcapaso. Ese es muy frecuente, es el más frecuente inclusive de todos. ¿Ok? Entonces ténganlo en consideración, chicos. Muy bien. Hay 4 ritmos del RCP que hay que recordar. ¿Ok? ¿Cuáles son? El primero, mira, las olas del mar. El segundo, tu letra. El tercero, una raya. El cuarto, sientes que hay vida, pero tocas el pulso
y no hay pulso. Entonces, el primero es la taquicardia ventricular sin pulso. El segundo es la fibrilación ventricular. El tercero es la asistolia. El cuarto es la actividad eléctrica sin pulso. Pregunta: cada vez que tú veas la palabra ventricular, a esos dos vas a desfibrilar. Ya sabes cuánto, 4 joules por kilo. En cambio, los otros dos solamente te queda hacer ¿qué cosa? Masaje. Masaje. ¿Ok? Masaje. No te olvides entonces de esos datos. En los dos primeros, ventriculares, desfibrilación. En los otros, masaje. Masaje más algo, pero para que no te quedes triste, más tu adrenalina ya. Doctor, y el otro no le hago masaje, entonces le meto corriente. Nada, masaje siempre es en todos. Pero, aparte del masaje, a los dos primeros le metes corriente. Y a los otros solamente te quedas con masaje. Pones el esto para mirar nada más el ritmo y luego sigues con tu masaje. ¿Ok? Eso es muy importante.